Dios le bendiga, Dios le guarde. Esta es tu hermana y amiga Viajani Colón, Pastora Nani. Por fin, después de unos días tratando de transmitir, aquí estamos nuevamente para exponer la palabra del Señor. Gracias a todos aquellos que me han mandado mensaje en el día de hoy. Muchas bendiciones, muy agradecida de todos los que se han acordado y de todos los que han respondido al mensaje y tomando su tiempo para enviar sus saludos. Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Eterno esté sobre su casa, sobre su vida. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre distintas porciones bíblicas. Y vamos a traer un mensaje que está latiendo hace unos días en mi corazón para ofrecerlo, para que lo tomemos en consideración. Dios les bendiga y bienvenidos a todos los que se van conectando. Comparta el video, ¿verdad? Este es un mensaje que tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos tenemos que tomar conciencia y tenemos que entender el tiempo en que vivimos. Tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos necesitamos entender el tiempo bíblico y los cumplimientos por los cuales estamos pasando. Y que esto apenas comienza. Así que tenemos que prepararnos, como dice el título de este grupo. Bueno, vamos a ir rápidamente a Primera de Samuel, capítulo 8. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Padre Yahweh, Hijo Yeshua, Espíritu Santo, el Ruach Kadosh, quienes son tres manifestaciones, no son tres seres distintos, son tres manifestaciones de un mismo Elohim Adonai Dios, ¿verdad? Usted le quiere llamar Jehová, Jesús, Espíritu Santo, amén, no hay ningún problema. Los nombres originales, si yo voy a Rusia, si yo voy a China, si yo voy a donde vaya a ir, mi nombre sigue siendo Viajani. Pues entonces, asimismo, los nombres bíblicos siguen siendo los nombres bíblicos. Lo que pasa es que para la mejor pronunciación, según nuestro idioma, pues ha sido necesario que... Deme un segundo. Ha sido necesario, que entendamos que se adaptó estos nombres. Me disculpan que me distraje un momento, es que vi un perro bien grande que entró al solar. Pero nada, aquí estamos. Vamos a ir a la palabra del Señor que está en 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 en adelante, que dice: aconteció que viendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. El nombre del segundo, Abías. Y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron atrás, tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Es importante que notemos estas características. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Yahweh. Y dijo Yahweh a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reines sobre ellos.
conforme a todas las obras que han hecho desde este día, desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos. Así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Yahweh al pueblo que le había pedido el rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros, tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentena. Los pondrá asimismo que aren sus campos y cieguen sus mies. Los iban a poner en esclavitud. Santo. Y dice: y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechen en sus carros. Tomarán también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivos, de vuestros olivares, y dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestra viña para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará su obra. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Yahweh no os responderá aquel día. Vamos a detenernos y vamos a aguantar Primera de Samuel capítulo 8, y vamos a ir ahora a Primera de Samuel capítulo 15. Del 23, 15-23. No sé si es el clima, porque está bien frío aquí, se están pegando las páginas. Bueno, 15-23 dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, él también te ha desechado para que no seas rey. Y ahora vamos a ir a Primera de Crónicas, capítulo 21. Y usted dirá: ¿por qué está leyendo todas estas palabras la pastora, verdad? Vamos a explicar ya mismito el mensaje. Pero quiero leer primeramente la escritura para que vaya entendiendo por dónde es que va el mensaje. Capítulo 21, David censa al... Mira, me llegó una alerta ámbar interrumpiendo el mensaje. Vamos a leer nuevamente. David censa al pueblo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id a hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan,
e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Yahweh a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. Y no son todos estos siervos de mi señor. ¿Para qué procura mi señor esto? Que será por pecado a Israel. Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios, a Yahweh, e hirió a Israel. Escuche. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Yahweh a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Yahweh, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo a Gad a David le dijo: así ha dicho Yahweh, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Yahweh, esto es, las pestes en la tierra. Y que el ángel de Yahweh haga destrucción en todos los términos de Israel. Escuche y tenga discernimiento. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Yahweh, porque sus misericordias son muchas en extremo. Pero que no caiga en manos de hombre. Así Yahweh envió una peste en Israel, y murieron en Israel 70.000 hombres. Y envió Yahweh el ángel de a Jerusalén para destruirla. Pero cuando el ángel estaba destruyendo, miró Yahweh y se arrepintió de aquel mal. Y dijo el ángel al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Yahweh estaba junto a la era de Ornán Jebuseo, y alzando David sus ojos, vio al ángel de Yahweh, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos en cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo cortar al pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas que han hecho mal, pero estas ovejas que han hecho, Yahweh, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste a tu pueblo. Y el ángel de Yahweh ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar Yahweh en el área de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme la palabra de Gad le había dicho, en el nombre de Yahweh. Vamos a dejarla hasta ahí porque tenemos que ir a Segunda de Crónicas 33. Santo eres Dios.
Segunda de Crónicas 33 dice: alabado sea el Señor. 33, 1 al 20. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo delante de los ojos de Yahweh, conforme a las abominaciones de las naciones que Yahweh había echado delante de los hijos de Israel, porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Yahweh, de la cual había dicho Yahweh: en Jerusalén estará mi pueblo, mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todos el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Yahweh, y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Yahweh, hasta encender su ira. Además de esto, puso una imagen confundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo: esta es la casa y en Jerusalén la cual yo elegí sobre las tribus de Israel. Pondré mi nombre para siempre, y nunca más seré quitado del pie de Israel, de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Manasés pues hizo, este es el versículo más importante, Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer mal, el más mal que las naciones que Yahweh destruyó delante de los hijos de Israel. Y habló Yahweh a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon, por lo cual Yahweh trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, lo cual aprisionaron con grillos a Manasés, y atados con cadenas lo llevaron a Babilonia. Fue puesto en angustia hasta que Manasés oró, se arrepintió y oró y levantó clamor al Señor. Pero sobre todas las cosas, vamos al versículo 9, donde dice: hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén. En estas porciones bíblicas vemos cómo el Señor en más de una ocasión habló a los reyes y al pueblo, y en la mayoría de las veces el pueblo no escuchó, no recibió la palabra del Señor, igual que los reyes, y recibieron las consecuencias. Estamos en un tiempo profético bien importante. El Señor había dicho que Puerto Rico, Estados Unidos, iba a caer en juicio. Y ya comenzamos a ver los cumplimientos. Y tengo que decirles que estos cumplimientos apenas están comenzando. El Señor había hablado con mucho tiempo de antemano, y había sacado a la luz y había expuesto las agendas que eran contra su palabra. Y aún así el pueblo no quiso escuchar. Aún el pueblo a sí mismo se mantuvo en rebelión. ¿Y qué dice
Primera de Samuel 15:23. Que como pecado de adivinación es la rebelión. Y como vamos a buscarlo. Primera de Samuel 15. Yo quiero leerlo textual nuevamente. Dice: como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. ¿Qué es la obstinación? La obstinación es cuando nosotros sabemos que el Señor está diciendo: hey, estoy levantando voz de trompeta, hey, estoy diciendo, estoy advirtiendo, no te vayas por ese lado, pero nos obstinamos con irnos por el lado que el Señor no nos ha mandado. Y nos obstinamos en seguir nuestra propia opinión en vez de buscar la dirección de Yahweh. Y cuando nosotros nos obstinamos y entramos en rebelión, es contado igual que el pecado de adivinación. Así que nosotros, el pueblo del Señor, hemos caído en adivinación y en obstinación cuando nos hemos mantenido en nuestra propia opinión sin seguir el consejo de Yahweh y decirle al Señor: Señor, yo voy a hacer lo que yo quiera, es lo que yo entienda. En Primera Crónicas 21, David, siervo del Señor, ungido de Yahweh, David, un hombre que el Señor dijo que era conforme a su corazón, permitió escuchar la voz de Satanás e hizo lo malo delante de Yahweh. Dejó infiltrar la palabra del enemigo de su dardo y censó el pueblo. El censar el pueblo no es otra cosa que querer control sobre el pueblo, que es de Yahweh, no es de los reyes y los gobernantes. El pueblo no le pertenece a los reyes y los gobernantes. El pueblo es de Yahweh. Y cuando el profeta, el siervo de David, le dice, lo trata de persuadir, él insiste en obstinada decisión de censar al pueblo. Y aún así va y censa al pueblo. Cuando ya metió la pata, como dicen por ahí, cuando ya se metió en el revolú, ahí cae en cuenta y dice: ¿qué yo he hecho? Yo pequé. Y el pecado de David fue sobre el pueblo. Pudo haber dicho el Señor: tú pecaste, vamos a ir por tu familia o te voy a cortar los días de vida. Pero la sentencia de Yahweh, porque había un pueblo que era obstinado igualmente, es que a través de este rey permite que caiga en rebelión y en obstinación, y el pueblo cae en juicio. Empezaron las plagas, empezaron las muertes, empezaron las situaciones, pero cuando Yahweh en su misericordia mira el dolor del pueblo, manda al ángel que se detenga y trae un momento de refrigerio en cierta manera, porque detiene la mano de juicio, como que ya fue suficiente, ¿verdad? Y le dolió al Señor y vio cómo había quedado el pueblo y se detuvo la mano de Yahweh contra el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba asumiendo la consecuencia del error del gobernante. Pero en 1 Samuel 15:23 nos dice que pecado de adivinación es la rebelión. Y cuando en 1 Samuel 8, Samuel está envejecido, el pueblo se obstina. El pueblo se mantiene obstinado pidiendo rey. El Señor levanta voz
y le dice al pueblo cuáles son las consecuencias de tener este rey que ellos quieren elegir. Les advierte. No se parece a lo que estamos viviendo hoy día. El Señor advirtió, nadie puede decir que Dios no habló. Porque Dios habló. Y Dios dijo lo que iba a ocurrir si nos obstinábamos en apoyar agendas contra su palabra. Y tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, quien está al frente son personas que están en contra de la agenda de Dios. Tienen sus propias agendas. Entonces, ¿qué pasa? Por la obstinación del pueblo, la desobediencia del pueblo, acarrearon consecuencias. Tuvieron un rey malvado. Pero ya cuando está la decisión hecha, porque el pueblo se obstinó, el pueblo se rebeló, cayó en la obstinación y en la rebelión. Cuando asumen las consecuencias, quieren echar patitas a correr, quieren esconderse, empiezan a gritar en la persecución. Pero es que el Señor dijo que venía persecución, que se adelantaba la persecución, porque en este pueblo hay un corazón rebelde. Hay un corazón obstinado que no quiere seguir la ley de Yahweh, que quiere seguir campeando por su respeto y no quiere someterse a la palabra. Tan sencillo como eso. Y cuando nosotros nos obstinamos, cuando nosotros nos rebelamos, es contado como adivinación y como idolatría. Y cuando nosotros caemos en hechicería, idolatría y adivinación, el Señor se aparta. El Señor se aparta y permite que nosotros asumamos las consecuencias, como pasó en 1 Samuel 8. El pueblo tuvo que asumir las consecuencias de sus actos, porque de otra manera no hubiesen aprendido la lección. Y no tuviésemos hoy el ejemplo de este relato. Cuando el Señor le dice, como pecado de adivinación la rebelión y la obstinación es como perversidad de idolatría, le está hablando a otro rey. Un rey que era siervo del Señor. Un rey que había sido ungido por el Señor. Precedió a David. Y era el rey Saúl. ¿Y cuál fue la consecuencia de la obstinación y de la rebelión de Saúl? Que fue desechado. Yo no quiero que el pueblo del Señor, la iglesia, nosotros seamos contados como aquellos que son desechados. Así que el Señor nuevamente trae una palabra de exhortación para que nos arrepintamos. Vamos a tener que asumir las consecuencias de nuestros actos. Vamos a tener que asumir las consecuencias de elegir líderes contra la palabra. Vamos a tener que asumir las consecuencias de elegir gobernantes que se van a convertir en nuestros propios enemigos. Y usted me dirá, pastora, pero es que se tiene que cumplir porque es bíblico, porque estamos en Mateo 24. Yo le he predicado hasta el cansancio. Claro que estamos en Mateo 24. Las señales están dadas. Claro que sí. Sin embargo, usted y yo tenemos una responsabilidad de parte del Señor. Usted y yo tenemos que permanecer firmes, sin fluctuar en dos pensamientos. No podemos ceder nuestra primogenitura. Frente al cumplimiento tenemos que mantenernos verticales. Y es lo que no está pasando. Es porque hay un pueblo de doble ánimo. O somos o no somos. Cuando seamos probados ahora en las consecuencias del pueblo, porque el pueblo eligió lo que Dios aborrece, ¿qué vamos a hacer?
¿Vamos a hacer alianzas con lo que Dios aborrece? ¿O vamos a mantenernos firmes sin fluctuar? Vamos a erguirnos y que nuestra fe no mengue, no importando la persecución, no importando lo que se levante, no importando la escasez. ¿O nos vamos a acobardar? Bien, van a seguir viniendo tiempos de cumplimiento. Van a seguir viniendo tiempos en que vamos a ver todo lo que el Señor habló cumplirse. Pero en medio de ese tiempo, no estamos llamados a ser conformistas. Estamos llamados a hacer la diferencia. No estamos llamados a aplaudir lo que Dios aborrece. Estamos llamados a señalar y a dar luz en medio de tinieblas, vista a los ciegos y ser sal en medio de la tierra. No estamos llamados a escondernos. No estamos llamados a acobardarnos. Estamos llamados a hacer la respuesta en el nombre que sobre todo nombre, conforme la palabra. No permitas que te arrebaten la palabra que está escrita en tu corazón. No permitas que la palabra del Señor vaya a ir en un plano secundario. Dice la Escritura, Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. No es tiempo de traicionar la palabra. No es tiempo de traicionar la palabra. Yahweh está a punto de tocar la trompeta. Yahshua viene por su pueblo. ¿Hallará fe en la tierra? En medio del cumplimiento, en medio de la escasez, en medio de la persecución, en medio de la opresión, ¿hallará fe? Yo leí hace unos meses en una de las predicaciones un pueblo de Israel cuando estuvo en cautiverio, que Dios lo honró aún en esclavitud y en cautiverio porque se mantuvieron fieles. Aún en medio de ser esclavos de la nación enemiga y haber caído en juicio, siendo apresados por naciones enemigas, en el exilio, en el confinamiento, en el momento de persecución, de esclavitud y de opresión, se mantuvieron honrando a aquel que les llamó. ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? No es momento para fluctuar en dos pensamientos. Ya el Señor había hablado, había advertido y nosotros como pueblo, como nación, escogieron lo que Yahweh aborrece. Tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. En Puerto Rico, antes de la Junta de Control Fiscal, ya el Señor había hablado que la persona que está al frente, antes de tener en su mente ser un candidato para gobierno, antes de eso, ya el Señor había mostrado, me había llevado a Wall Street, allá donde está la cuestión del dinero. Y yo vi en visión a esta persona con otra persona que el Señor me dio el nombre y se los dije. Se llama Bolinche. En una reunión donde planificaban la destrucción económica del país. Ya el Señor lo había hablado y aún así lo escogieron. ¿Vieron cómo estuvo María? ¿En qué momento se apareció a ayudar? Esto no tiene nada que ver con política. Esto tiene que ver con seguir la dirección de Yahweh para mi nación. Porque dice la palabra, clámame y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y que todo lo que está oculto será manifestado.
Y el Señor lo manifestó, Él cumplió su palabra. Él lo cumplió, lo mostró, lo avisó y aún así caímos en el pecado de rebelión y de obstinación. Pues ahora, aténganse a las consecuencias. Ahora tenemos que asumir las consecuencias de escoger un rey que Yahweh no aprueba. Ahora tenemos que asumir las consecuencias de nuestra rebelión y desobediencia. Como mismo le pasó al pueblo de Israel en 1 Samuel 8. Se obstinaron en que queremos rey y estuvieron siendo sabios en su propia opinión, rechazando la voz del Eterno. Y en la porción de Manasés, vamos a ir a 2 Crónicas 33. Dice: el 9 dice, el 10, y habló Yahweh a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Manasés se había extraviado. Manasés estaba haciendo lo malo. Manasés estaba tratando al pueblo de llevarlo por la idolatría, por la hechicería. Había puesto idolatría y había levantado las imágenes y la idolatría aún en el templo que Yahweh había dicho que ahí estaba su nombre para siempre, perpetuamente. O sea, que adulteraron el lugar santo del Señor. Lo contaminaron. Y aún así, Yahweh se inclina a darle una palabra de exhortación. Y le habla a Manasés como rey. Y le habla al pueblo porque el Señor siempre habla. Y le da una exhortación y aún así, sabiendo que lo están haciendo mal, porque no están ajenos a lo que están haciendo, aún así, no quisieron escuchar la voz de Yahweh. Por lo cual Yahweh trajo sobre ellos los generales del ejército de los asirios, los cuales aprisionaron. Cayeron en prisiones. Cayeron en cautiverio. Y asimismo, caerá la nación americana en un proceso donde tendrá que batallar duramente. Y la única manera de salir airosos en medio del cumplimiento que viene simultáneamente, mire, me acuerdo de una profecía de hace más de 10 años, mucho más de 10 años, para el 90 y algo. Yo estaba estudiando todavía el bachillerato de estudios pastorales. Y me acuerdo que habían compartido una profecía donde en ese mensaje decía que no miraran a Puerto Rico. Yo estaba en una iglesia en San Juan y decía, no miren a la nación del norte, Estados Unidos, donde yo estoy ahora. No miren a la nación del norte, porque allá va a estar peor. Van a estar metidos en sus propios juicios. Los juicios de Estados Unidos con Puerto Rico van a ser a la par, van a ser básicamente simultáneos. ¿Qué pasó aquí? Ya empezaron a desatarse. Hay una guerra climática terrible. Aquí se vino una nevada que nunca se había visto de esta manera. Y yo no le hablo solamente por el tiempo que yo llevo aquí, que nunca se había visto nevada en estas áreas, sino porque yo he hablado con gente que lleva 30, 50 años en esta nación, en esta zona, y no la habían visto de esta manera. Ayer yo dije,
Por fin se está yendo el frío. Ya hoy mire cómo estoy con doble abrigo por todos sitios porque estoy helada otra vez. No bajó tanto, gracias a Dios. Yo espero que no baje tanto todavía. Hasta que Dios ponga en orden unas cosas. Pero la realidad es que estamos ya en marzo. Se supone que ya ahorita empezamos la primavera. Y nada. Porque estamos en una guerra que está en la etapa de la climatología. En la USGS dijeron que iban a empezar a dar boletines desde mayo de la temporada de huracanes. Y se los venimos diciendo que van a empezarla desde más temprano. Porque estamos en una franca guerra climática. Que no es desconocido delante del Señor, porque el Señor ya lo sabía. Y el Señor ya viene diciendo, prepárate, porque van a lanzar. Y se va a cumplir lo que estoy hablando. Y el Señor habló. Y dijo que venía un huracán para Puerto Rico y después venía un terremoto grande. Y acá el Señor dijo que venían unas cosas también. Para unas áreas vienen huracanes, como en Florida. Florida se tiene que preparar, pero ya esta tarde tienen que estar preparados ya. California se tenía que preparar para las sacudidas y los fuegos. Texas ni se diga. Porque empezaron por Texas, porque Texas es del gobierno contrario al que está. Y esto es guerra. Pero el Señor ya lo había dicho. Y nos tocaba a nosotros prepararnos. Y dentro de todo lo que se viene cumpliendo, bendita la misericordia del Señor. Porque a su pueblo, a los suyos, a los que le buscan en espíritu y en verdad, Él los guarda. Él se las ingenia de alguna manera y los guarda. Sea moviéndote o sea guardándote en el lugar. ¿Qué les quiero decir con esto? Lo que el Señor viene diciendo es, para recapitular, así como en la palabra, el pueblo que se obstinó, que se rebeló, asumió las consecuencias como en 1 Samuel 8. Así como a Saúl le dijo, lo desechó, porque cayó en pecado de adivinación y de rebelión por la obstinación y la rebelión, la adivinación y todo esto, como pecado de adivinación y rebelión, ¿verdad? Lo desechó porque desobedeció en sus decisiones obstinadas. David, un siervo de Dios, conforme al Señor, su corazón era conforme al Señor. Y aún así, pecó delante del Señor y extravió al pueblo y lo metió en medio de cumplimientos de plagas y destrucción y muerte. Así que cuidado, no mirando a derecha ni a izquierda, sino mirando el blanco de la soberana vocación que es en Cristo Yeshua. No, aquí no se trata de quién está al frente, se trata del Rey soberano sobre la tierra. Que el Señor nos muestra y nos dice, y nos habla y nos advierte quién está en contra de la palabra. Que es evidente cuando una persona o un gobernante está tomando decisiones en contra de la palabra. Claro que sí, nosotros como cristianos no podemos aplaudirlos. Pero aún aquellos que parecen estar conforme al corazón del Señor, o por lo menos que tienen temor del Señor, pueden caer en agendas extrañas. Yo me acuerdo que para el 2018, 2017, el Señor me habló y me dijo que habían 3 presidentes que trabajaban para el nuevo orden mundial. Guaidó, Bukele y Trump. Luego el Señor, yo confundida, pues yo decía, Señor, pero es que tú dijiste que era necesario que él ganara. Y era necesario que él ganara, pues si no, esta persecución hubiera comenzado antes.
El Señor me venía ministrando y me había estado diciendo, mira que yo estoy moviendo las fichas y están fijándose en el hombre, pero soy yo quien permite que se muevan las fichas en cumplimiento. Esta persona que estuvo 4 años movió fichas en cumplimiento para acercarnos al cumplimiento profético, conforme a lo que se tenía que cumplir en Israel, conforme a lo que se tenía que cumplir sobre otros temas. Pero en medio de ese cumplimiento, el Señor levantó la voz y me habló y me dijo que Él iba a tomar una decisión que iba a ser consecuencias, iba a traer la consecuencia sobre el pueblo creyente que iba a ser perseguido. Y hace poco yo he estado meditando en todo esto, en todo lo que está pasando y lo que yo personalmente en mi vida propia he vivido. El Señor también habló y advirtió de este tiempo. Y nosotros, en vez de asustarnos, tenemos que decir, Maranata, Cristo viene. Pero ese Maranata, Cristo viene, tiene que estar cimentado en la palabra, de manera que tu fe no mengüe. Y que no te acobardes, porque los cobardes no entran al reino de los cielos. Nos es menester comer del rollo. Es menester comer de la palabra, porque esa es la que nos va a sustentar en el tiempo de persecución, en el tiempo de cumplimiento. Lo que nos va a sustentar es la palabra. Maldito el hombre que confía en otro hombre, pero el que confía en Yahweh no será avergonzado jamás, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, con todo me alegraré en Yahweh. No importa lo que pase, mi confianza está en Él. ¿En dónde está puesta tu confianza? Ahora estamos en un tiempo que vamos a asumir las consecuencias de un pueblo obstinado, de un pueblo duro de cerviz, de un pueblo rebelde que dice conocer al Señor, pero no quiere escuchar su voz. Y la palabra establece que sus ovejas escuchan su voz y la siguen. No se puede llamar oveja aquel que es obstinado e ignora la palabra del Señor. No se puede llamar oveja aquel que permanece en rebelión y obstinación. No se puede llamar oveja aquel que sabe, pero ignora la dirección del Señor. Esa persona o ese individuo necesita arrepentirse. Necesita humillarse delante de la presencia del Señor. Y por último, vamos a ir a Segunda de Crónicas. Y esto ya lo tienen que saber hasta de memoria. 7:14. Y dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Ahora, si esto ocurre, si hubiera arrepentimiento, si nos volvemos de nuestros malos caminos, si nos arrepentimos y nos convertimos, conversión es un cambio total de conducta. Si eso ocurriera, entonces estarán abiertos los ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. La única manera de hallar gracia y misericordia en medio del cumplimiento de las consecuencias de lo que nosotros mismos nos buscamos es que nos arrepintamos como pueblo.
Yo no te estoy hablando de aquel que le sirve a los Baales. Yo no te estoy hablando del que no conoce al Señor. Aquí dice mi pueblo. Somos tú y yo, pueblo del Señor, los que nos tenemos que humillar. Somos tú y yo, pueblo del Señor, que nos tenemos que arrepentir. Somos tú y yo, pueblo del Señor, los que pusimos nuestra mirada en líderes que no eran conforme la palabra, que iban contra la palabra y contra todo lo que representa el Señor. Nos tenemos que arrepentir. Arrepentir en quebranto y silicio de verdad. Que el arrepentimiento no sea un remordimiento. Que sea un cambio de pensamiento y conducta. Que no vayamos por los panes y los peces. Que no vayamos por lo que me puedan dar, por los beneficios. A mí quien me sustenta es Yahweh. Él es mi provisión. Él es mi proveedor. No el sistema. Si yo necesito que salga de mi casa un palo de mango, aunque no esté en Puerto Rico, yo creo que Dios lo puede hacer. Y si yo necesito que como a Elías me mande un ángel y me alimente porque no tengo alimento, Él lo puede hacer. Si Él abre camino en medio del mar y Él incluso utiliza los siervos del enemigo para que sus provisiones caigan en nuestras manos para sustentarnos, Él lo puede hacer. Él nos va a sustentar, no es el sistema. No es el sistema. Si yo tengo una vasija llena de arroz y otro envase de granos, yo creo con todo mi corazón que ese envase, como en la multiplicación de los panes y los peces, puede multiplicarse y darle a toda esta área de comer. Yo creo que el aceite de la tinaja no va a escasear. Pero es muy lindo y es muy poético predicar sobre la provisión y todos los milagros que vimos en la palabra, pero cuando nos toca a nosotros creer, no creemos. Y ponemos nuestra mirada primero en el sistema corrompido, en el sistema que está en contra de Yahweh. Nos toca hacer la lucha, hay derechos. Y mientras se pueda, se hace. Pero nosotros no podemos poner nuestra mirada en ningún gobierno, ningún sistema. Porque estamos a punto de que se manifieste el anticristo. Y el anticristo va a tomar control económico, político y social. Así que vamos a creer aquello que hemos predicado. Vamos a creer aquello que hemos predicado. Y vamos a dejar de ceder nuestra primogenitura. Lo que hoy tenemos en nuestros gobiernos, lo tenemos porque nosotros lo escogimos. Nos toca afrontar las consecuencias. Porque cuando el pueblo se levanta en rebelión contra Yahweh, escoge y tiene un gobierno corrompido delante de él, haciendo lo malo. Y lleva al pueblo en medio de cumplimientos de juicio. Que era necesario, que Dios lo habló, que el Señor mostró y que estamos en cumplimiento. Sí, claro que sí. Pero todos daremos cuenta. Y si yo, como sierva del Señor, le puse la X a esa persona que está en contra de los preceptos de Dios, yo tengo que dar cuentas. Porque Yahweh advirtió. Y si yo en Puerto Rico, vamos a poner que yo estoy allá,
hubiera puesto la X delante del que está ahora. Yo soy tremenda obstinada y rebelde porque a mí precisamente Yahweh me mostró antes de la Junta de Control Fiscal que ese ser humano venía a destruir la economía del país. Y yo no sabía nada de él. Y me mostró otras cosas, pero son mucho más personales que yo no las hice públicas. Porque son con relación a él y su persona. Pero Yahweh me mostró el plan que había de destrucción económica. Y cuando hay una destrucción económica, el país sufre opresión. Ahora son vacas gordas todavía. Porque se están soltando más ayudas, ¿verdad? Aproveche todas esas ayudas. Yo espero que desde los primeros 1,200, el PUA, los que lo cogieron, aquí ni siquiera eso nos dieron. Los 600 después, y lo que viene por ahí, las extensiones de pan o de SNAP. En Puerto Rico le dieron pan por un tubo y 7 llaves, tenían comida de más. Y aún así repartieron, que yo coordiné de esas reparticiones, cajas de comida, y hubieron provisión en distintos lugares. A Puerto Rico no le ha faltado el pan. A Puerto Rico no le ha faltado la ayuda. Yo espero que en ese tiempo de abundancia usted haya sido sabio y se haya preparado y no haya sido egoísta y haya compartido con el necesitado, para que Yahweh honre a los que le honran y en medio de cumplimiento le sostenga. El Señor nos dio oportunidades. Nos dio distintas herramientas. Nos dio aviso. Llevaba hablando y exhortando por años. Y ahora que empezaron a cumplirse las cosas, la gente está aterrada y la gente está asustada. Cuando vieron la helada en Texas, dijeron, wow, ya empezó. Porque también la helada de Texas había sido mostrada. Que yo misma no la entendía ni podía entender cómo iba a ser eso posible. Yo vivía en otra residencia, en el mobile home que yo tenía, que lo entregué. Y en las 2 zonas que yo he vivido, nunca ha nevado de esa manera. La única vez que nevó fue cuando yo llegué de Puerto Rico, porque Dios me dio el regalo de ver nieve media hora. No más de eso. Aquí nunca. Así. Y el Señor, yo llegando de Puerto Rico, del viaje que hice en el 2018, me mostró una nevada inmensa en Texas. Yo no lo podía creer. Yo decía, Señor, ¿tú me estás hablando de Texas o me estás hablando de Puerto Rico o me estás hablando de otro lado? Y el Señor también me mostró 2 veces que en Puerto Rico iba a nevar. Parece loco, parece desquiciado, pero el Señor me dijo, prepárate y prepara los tuyos, porque va a nevar, va a bajar la temperatura bastante y la construcción de Puerto Rico no aguanta el frío de una nevada, no lo aguanta, así que usted se tiene que preparar. Nada, dice la palabra Amós 3, nada, subráyalo bien, dice nada ocurre sin que antes Yahweh lo anuncie a sus siervos los profetas. Y conste que yo no me hago llamar profeta. Nunca me ha gustado el título. Simplemente cumple el llamado de atalayar, de avisar, de dar la voz de trompeta, para custodiar y cuidar al pueblo, porque el llamado pastoral va más allá de estar en un púlpito. Va más allá de estar en un título haciendo alarde de que somos ministros. El pastorear es cuidar del rebaño. Y si el Señor habla, ¿quién
no profetizará. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Dice la Escritura. Y el león de la tribu de Judá empezó a rugir hace tiempo, avisando y no quieren escuchar. Después vendrá el llanto y el quebranto. Y como dice la palabra, en una de las porciones que leímos, después de que el Señor había advertido, que le dijo al rey y al pueblo, le avisó, y no quisieron escuchar. Y cuando el pueblo clamó, Dios no los escuchó. ¿Por qué? Porque clamaron en angustia, pero por miedo y por desesperación, no por un redarguir del espíritu, no por un arrepentimiento. Porque yo le aseguro a usted que si hay arrepentimiento, el Señor escucha. Si hay un verdadero arrepentimiento, yo le puedo asegurar, porque lo dice la Escritura en 2 Crónicas 7:14, que si su pueblo, el pueblo sobre el cual es invocado su nombre, o se humillare y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. El problema es que hacemos campaña de humillación, hacemos campaña de arrepentimiento, y lo que hay es un show mediático de un tiempo de 2 horas donde lloramos y gritamos, pero no hay un arrepentimiento donde nuestra conducta sea cambiada, transformada. No nos convertimos de nuestros malos caminos, continuamos en esa vereda de maldad. Pero si su nombre, si su pueblo se humilla y oran y buscan su rostro de verdad y se convierten de sus malos caminos, entonces el Señor nos va a escuchar. Yo deseo, yo anhelo que el Señor nos escuche como nación. ¿Cuántos años llevamos hablando lo mismo? Es necesario el arrepentimiento, es necesario que nos humillemos, es necesario que nos arrepintamos de corazón y no de labios. Que no se siga diciendo, como se dice en los cielos y en la tierra, que este pueblo de labios le honra, pero su corazón está lejos de él. Si este pueblo se torna de un corazón de piedra a un corazón de carne y se convierte de sus malos caminos, yo le aseguro que podemos ver luz en medio de tinieblas. Yo le aseguro que Él mueve su ejército celestial a favor de su pueblo. Yo le aseguro que si es necesario, pasamos el mar en seco. Usted se imagina el mar Atlántico abriéndose en 2 para que pasemos. La palabra dice que Yahweh es el mismo ayer, hoy, por los siglos, y no tiene sombra de variación. Él es el Dios de lo imposible, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Él puede y quiere sustentarnos. Él puede y quiere guardarnos. Él puede y quiere sostenernos y prepararnos para ese gran día de las bodas del Cordero. Pero depende de nosotros. Depende de si nosotros aceptamos que hemos pecado contra el cielo y contra nuestro Elohim Dios, y que en vez de continuar obstinados en nuestra propia opinión, le vengamos a servir en espíritu y en verdad. Porque a tales adoradores
Él está buscando. Dice la palabra. Hace una pregunta. Y es la pregunta de esta noche. Sabemos ya lo que viene. Ya el Señor lo ha mostrado. Ya el Señor ha advertido y ha hablado. Ya el Señor mostró lo que iba a pasar en los distintos lugares. Simplemente Él ha estado dando recordatorios para que te prepares, pero ya Él lo habló. Pero el Señor te hace una pregunta. ¿Hallará fe en la tierra cuando todas estas cosas acontezcan? Cuando el anticristo se manifieste, cuando el anticristo imponga su nuevo orden mundial, ¿o cederemos nuestra primogenitura como la cedimos cuando marcamos bajo el gobierno que está contra la palabra? ¿Volveremos a traicionar al Señor como lo traicionamos en esta ocasión? ¿Cederemos nuestra primogenitura? ¿Cederemos nuestra corona de vida? ¿Perderemos nuestra salvación por un plato de lentejas? Es tiempo de cuidar tu salvación con temor y temblor. Es tiempo de meditar y de poner en orden lo que está en desorden. Es tiempo en que todo esté sometido a su presencia. Nada impuro, nada inmundo subirá a su presencia. Por eso es necesario que seamos emblanquecidos por medio de la tribulación. Pero en medio de todo esto, permaneceremos firmes. La palabra establece que la advertencia del Señor a Juan para que le dijera a las iglesias más de una vez fue: retén lo que tienes, que ninguno tome tu corona. Retén tu salvación y no la cedas. Reténla porque Cristo viene y te quedas. No hay otra oportunidad, ni siquiera en la segunda parte de la tribulación. Esa es la ira. La salvación es ahora, no es después. Si tú descuidas tu salvación y te quedas, te pierdes o termina la vida y te perdiste, no hay otra oportunidad. La oportunidad es ahora. Retén lo que tienes y que ninguno tome tu corona. Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz del Eterno sea sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu familia. Esta que te habló, Pastora Nani. Así que nos seguimos viendo cuando, no voy a decir ni cuándo voy a transmitir, porque cada vez que digo que voy a transmitir, se levanta oposición y el domingo hasta me empecé a sentir súper mal. Así que no voy a avisar cuando voy a transmitir, pero voy a tratar de que sea una vez en semana, no importa el día, y estén pendientes, porque no le voy a dar ventaja al enemigo para que se siga luciendo cuando voy a transmitir. Así que los espero, estén pendientes. Estamos conectados en Telegram. Telegram está conectado todo el tiempo 24/7, así que búsqueme por los grupos de Telegram. Y aquí estoy siempre a su orden por este perfil que no es Pastora Nani, pero que estoy yo. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor.